Muy bien, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a iniciar y continuar con la doctrina, ¿verdad?, de la Trinidad. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Uno podría preguntarse, bueno, ¿y de qué me sirve saber y estudiar, verdad? En mi vida cotidiana, diaria, en mi familia, en la vida de la fe, ¿qué beneficios tiene aparte de conocer a mi Dios, verdad? Aparte de conocer la persona y la esencia de nuestro Dios, ¿qué beneficios tengo al conocer la doctrina de la Trinidad? Y amados, pues el beneficio es mucho. Y las aplicaciones prácticas, ¿verdad?, de la doctrina de la Trinidad, podemos centrarlas en dos. Una en el matrimonio y la familia y otro en la vida de la iglesia. Lo que es la aplicación del entendimiento, ¿verdad?, de la doctrina de la Trinidad. Y aquí, hermanos, las epístolas usan la doctrina de la Trinidad o las cartas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Las epístolas son todas las cartas que envió Pablo, que envió, ¿verdad?, Pedro, Juan, hacia las diferentes iglesias. Estas cartas o epístolas usan la doctrina de la Trinidad, hermanos, para enseñarnos lecciones prácticas. No nada más es para tener conocimiento, ¿verdad? No nada más es para entender quién es Dios. Va más allá, ¿verdad? Primero es entender quién es Dios, cómo es la relación, ¿verdad?, con ese Dios perfecto, trino. Pero después las cartas nos enseñan cómo es que esta doctrina, esta enseñanza, hermanos, puede darnos grandes bendiciones para practicarlas en la familia y en la iglesia. Y sin una santa Trinidad, hermanos, en el ser de Dios, estas exhortaciones se derrumbarían. O sea, ¿cuáles las que vamos a ver? Entender la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu, cómo los tres son un solo Dios, cómo los tres son diferentes personas, pero un solo ser. Entender cómo son un solo ser en unidad, pero desenvuelven diferentes papeles. Entonces me da entendimiento y me da la manera en que yo puedo realmente aplicar la voluntad de Dios en mi vida. Como vamos a ver, tanto en la familia como en la iglesia, son instituciones, hermanos, que es una institución, algo que el Señor creó para que permanezca. En este caso, la familia no la creó, ¿verdad?, el gobierno, no la creó gracias a la sociedad, la creó nuestro Dios. El Señor, ¿verdad?, Dios crea o instituye. Instituir quiere decir dar dirección, dar forma, dar orden, ¿verdad? La familia y la iglesia. La sociedad no instituye la familia, es al revés, hermanos. Las familias, ¿verdad?, dan como resultado la sociedad, los gobiernos, los pueblos, ¿sí? Si hay familias, hay sociedad, hay pueblos, hay gobiernos. No es al revés, no es si hay gobiernos, hay familias, no. De las familias nacen las iglesias, nace la sociedad. Dios instituye, Dios crea, Dios forma, ¿verdad?, la familia y la iglesia. Fueron creadas por Dios y demuestran, hermanos, una unidad entre la diversidad. La familia y la iglesia, hermanos, están compuestas por diversos miembros o varios miembros, ¿verdad?, que existen o coexisten en unidad. Son varios miembros, pero coexisten en unidad. Y aquí es donde entonces Pablo, hermanos,
dijo en referencia al orden de la familia y su función. En el contexto, ¿verdad?, de la iglesia, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 11, verso 3, ahí lo tenemos. Pero quiero que sepan, cuando Pablo dice quiero que sepan, es algo que es necesario que la iglesia entienda. Que no es nada más para la mujer, que no es nada más para el hombre, que no es nada más para los jóvenes o para los niños, es que toda la iglesia entienda esto, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. ¿Quién es la cabeza del hombre? No la mujer. Aquí es donde empezamos y Pablo empieza a machetear. Mujeres, no usurpen el lugar del hombre. Tuve 2 abuelas, 9 tías, 3 hermanas, una esposa y una hija. Conozco a las mujeres. Y muchas hermanas en Cristo. Y la maldición de la mujer, hermanos, en Génesis es: tu deseo será hacia tu marido, o sea, tú vas a querer dominar, pero tu marido se enseñoreará de ti. Yo le daré el señorío a tu marido. Hermanas, no rompan el diseño o la institución de Dios. Aunque ustedes sean más listas, aunque ustedes sean más prudentes, aunque ustedes conozcan más, no les corresponde ese lugar. Aunque este movimiento feminista negativo y que no es sano, que hay ahorita en el mundo, las quiere empoderar, es Satanás quien las quiere destruir. Cristo ya las protegió, Cristo ya les dio un lugar, Cristo ya les dio honra. No quiebren el diseño del Señor, porque no va a funcionar el matrimonio. Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. De la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí vemos, hermanos, la Trinidad. Ok. Cristo. Y luego el varón. No es importancia, hermanos. No es valor, es señorío y diseño, ¿verdad? O sea, el varón no vale más que la mujer. O la mujer no es menos que el varón. Es simple diseño para que las cosas funcionen como Dios quiere. Cristo, varón, mujer. Y el Padre. ¿Verdad? Entonces aquí vemos la Trinidad. Dios Padre está por encima del Hijo, aunque son el mismo Dios, misma naturaleza, mismo poder, mismo conocimiento, como el hombre y la mujer tienen el mismo valor, tienen, verdad, la misma esencia, la misma naturaleza, pero el Padre está por encima del Hijo. Y aquí, verdad, el hombre está por encima de la mujer. Sin la Trinidad no podemos entonces entender la familia como Dios la instituye. Aquí es donde por eso tenemos que entender que tenemos un Dios trino, que en sí mismo se sujeta. El Padre se sujeta al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu al Padre, Cristo, ¿verdad?, al Espíritu, y ambos son y existen en unidad, como lo debe existir la familia y la iglesia, aunque son diversos miembros. Pero con el orden, hermanos, con el diseño de Dios, entonces funciona. Pablo dice que la cabeza de Cristo es Dios. Esto, hermanos, no significa que Dios tiene una naturaleza o una esencia diferente a Cristo. Aquí es donde nos metemos, ¿verdad?, otra vez en nuestro pequeño cerebro que no puede comprender, ¿verdad?, todas las cosas. Y entonces decimos, entonces el Padre es más importante que ¿quién? Que Cristo. No, no es más importante. Tiene una función diferente, pero no es más importante. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Mi cerebro o mi corazón para vivir? ¿Y si no tengo cerebro y está pompeando el corazón? ¿Qué es más importante, el corazón o el cerebro para vivir? Ninguno es más importante. Los dos son igual de importantes. Ninguno tiene la superioridad sobre otro. Simplemente, sí, pero el corazón no nos referimos al músculo, nos referimos al ser. Y aquí yo sí pregunté de los músculos, dije, para vivir yo, mi cuerpo, mis órganos,
el cerebro y el corazón tienen que estar, ¿verdad? Me puede faltar los riñones, me puede faltar el páncreas, me pueden faltar los brazos y las piernas, me pueden faltar las orejas y los ojos. Es más, me pueden mochar la lengua. Pero si me quitan el corazón, se muere, ¿verdad? O si me quitan el cerebro, se muere. Entonces, no es que sea uno más importante que otro, hermanos. Los dos son de el mismo cuerpo, ¿verdad? Y los dos tienen la misma importancia, pero cumplen diferente función. Y aquí es donde tenemos que entender que esto no significa, hermanos, que si el Padre está, ¿verdad?, por encima del Hijo, es que Dios entonces es más importante el Padre. Aquí de la misma manera, hermanos, dice que el varón es cabeza de la mujer, ¿verdad? Entonces volvemos aquí, ¿verdad? No es que sea más importante el varón, sino que la función es ¿qué? Diferente. Y aquí es donde a través de la Trinidad y la comprensión de quién es nuestro Dios y cómo existe, es que nosotros podemos entender cómo existir, como Dios nos creó. Si no entiendes cómo Dios te creó, ¿cómo vas a vivir, verdad, en esa voluntad divina, esa buena voluntad del Padre? Nuevamente, hermanos, esto no significa que el hombre tiene una esencia o naturaleza diferente a la mujer. Los dos somos seres humanos. Los dos fuimos creados a la imagen y ¿qué? Semejanza de Dios. Los dos. Exacto, pero ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Fue primero el varón. No se les olvide, mujeres, no es importancia, no es de que es más importante, pero Dios estableció un diseño. ¿Qué ha hecho siempre Satanás? Voltearlo. Esta sociedad, hermanos, lo podemos ver. El Instituto Mexicano del Seguro Social, mi papá tiene un reclamo contra el IMSS de México. Instituto Mexicano del Seguro Social, amigo del niño y la mujer. Dice mi papá, ¿y dónde quedamos los hombres? Del niño y la mujer, dice. ¿Cuál es la festividad, hermanos, más festejada en México? El Día de las Madres, ¿verdad? Y luego, ¿quién es la patrona, entre comillas, de México? ¿Un santo o una virgen? Y cuando empiezas tú a ver, hermanos, empiezas a notar que el mundo y Satanás distorsionan y siempre van a hacer lo contrario a lo que el Señor dice. Y aquí es donde vivimos en la sociedad, que la iglesia no se debe de amoldar a la sociedad se debe de amoldar a la iglesia. Y aquí es donde entonces empieza la distorsión y empieza, ¿verdad? Imagínate que el hijo, hermanos, quiere hacer la función del padre. Pues se va a distorsionar. Es imposible porque ellos no tienen tentación para hacerlo. Ellos son perfectamente santos. El padre jamás tendrá celos de el hijo. El Espíritu Santo jamás tendrá celos del Padre porque son el mismo Dios. Son la misma naturaleza, la misma esencia. Nosotros tenemos el pecado por naturaleza. Y a nosotros sí nos dan celos, nos dan ira, nos dan envidia, hermanos. Pero ellos coexisten, viven, existe el Dios eterno en una unidad perfecta, hermanos. Y aquí es donde nosotros debemos aprender de esa Trinidad a vivir y a existir de esa manera. Varón y hembra, padres e hijos, hermanos en Cristo, en la familia. Aquí es donde, aunque el padre está, ¿verdad?, como cabeza del hijo, no tenemos que entender que son diferentes o que la mujer, ¿verdad?, y el hombre tienen una diferente naturaleza, tienen un diferente papel, hermanos. Pero sirve, hermanos, para ilustrar las diferencias entre los papeles de cada uno, del padre y el hijo. Cristo tiene un papel distinto de someterse al Padre en todo, aunque son iguales en su naturaleza divina. Aunque la mujer es igual en su naturaleza, tiene un papel que desarrollar para someterse con el varón. Así es, así lo destinó el Señor, amados. Y aquí es que del mismo modo la esposa tiene un papel distinto de someterse a su marido en todo, aunque ambos son iguales en dignidad como seres humanos. Podemos ver Efesios 5:22, Gálatas 3:28, donde dice,
ya no hay, en Cristo ya no hay ¿qué? Hombre ni mujer, griego ni judío, ¿verdad? Aquí está hablando en distinción, hermanos, en cuanto a lo espiritual, pero claro que el Señor sí distingue entre hombre y mujer en cuanto a funciones, no en cuanto a salvación, gracia, dones, ministerio, ¿verdad? Pero sí en función, sí en papeles. Aquí es donde entonces, así como el Padre ama al Hijo e hizo todas las cosas para que su Hijo, los esposos de la misma forma deben amar a sus esposas y entregar sus vidas por ella. El Señor Jesús dice, maridos, amad a vuestras mujeres, perdón, el apóstol Pablo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La iglesia jamás ordena a Cristo, hermanos. La iglesia jamás exige a Cristo. Cristo por amor se entrega por ella. La iglesia debe someterse a Cristo, así como la esposa al varón. Y amados, aunque hay una distinción de papeles entre las personas de la familia, el marido no es la mujer, ni la mujer el marido, y cada uno tiene un diferente papel en el orden divino del matrimonio. ¿Usted sabe cuál es la gira artística de un cantante o artista? Bueno, cantante pues cantante sí es igual, mujer-hombre, ¿verdad? Iba a decir cantanta, no, cantante, mujer-hombre. Shakira, con este último álbum que hizo, La mujer factura no llora. Es la gira que más ha durado y que más dinero ha sacado en todos los tiempos. ¿Por qué cree? Porque toma un área muy sensible en la humanidad que Satanás ha explotado, como le he dicho ya desde hace muchos años atrás, en querer igualar en papeles, en deberes. Dios nos ha igualado y somos iguales delante de Él en valor, en naturaleza, no hay distinción, pero Satanás ha querido igualar en papeles y en deberes y poner inclusive por encima ahora a la mujer. Y entonces aquí vemos que el mundo, hermanos, lo acepta a tal grado que, por ejemplo, en nuestro México, no sé, tenemos más de 200 años, 200 y feria de ser independientes, ya tenemos la primera mujer presidenta, ¿verdad? Tanto es la aceptación de esta herejía, hermanos, de esta falso feminismo, falso valor al feminismo, que todos lo ven así. Y aquí es donde la Trinidad nos enseña, hermanos, que el Hijo jamás rompe el diseño de estar sujeto al Padre, aunque son los mismos en naturaleza, el mismo Dios. Y aquí es donde entonces, en nuestras familias, hermanos, porque la iglesia está conformada por ¿quién? Es una cadenita, ¿verdad? Las familias vivimos en esta sociedad, ¿sí? Y las familias conformamos ¿la qué? La iglesia. Y conforme vivimos en los tiempos de nuestra sociedad, es como las familias se hacen y las costumbres y tradiciones que tienen. Y así las traen ¿a dónde? A la iglesia. Y vemos, ¿verdad?, en las familias de la iglesia, cómo este diseño no se cumple. Y aquí es para ambos, hermanos, ¿verdad? Tanto para el hombre amar a su mujer de una manera pura y sacrificial, como para la mujer someterse, ¿verdad? Yo sé que a las mujeres les cuesta someterse al hombre. ¿Creen que no nos cuesta amarlas a ustedes por sobre todas las cosas, hermanas? Lo que a ustedes les cuesta someterse a nosotros nos cuesta amarlas y sacrificarnos por ustedes. Porque ustedes creen que someterse es más sacrificio que amarlas. Se les olvida que amar es dar lo mejor de uno mismo para ustedes. Y entonces aquí es donde tenemos que ver y entender, hermanos, los deberes y cumplirlos. Porque el Padre Trino así lo ha cumplido y lo ha establecido. Y también entonces nosotros, su iglesia, ¿verdad? Y las familias, los hijos de Dios. Amados, cada uno tiene diferente papel en el orden divino del matrimonio. Y
hay a la vez una misteriosa unidad entre ellos. Y esto es muy interesante, hermanos. El Señor desde Génesis, aquí es donde instituyó o creó el matrimonio. Dice el Señor, por lo tanto dejará el hombre, pero también la mujer, ¿verdad? Acuérdense que el hombre es la cabeza de la mujer. Al mencionar hombre, también está mencionando ¿a quién? A la mujer. Por lo tanto dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre, se unirán y serán un solo ser. La traducción carne está mal traducido. No que la Biblia está mal. La traducción de esa palabra ser, carne está mal. No es que nada más van a ser un solo cuerpo, van a ser un solo ser. Y ahí es donde entonces somos semejantes, hechos a imagen y semejanza de Cristo, que el hombre y la mujer en el matrimonio, cuando cumplen el diseño, hermanos, llegan a ser ¿un qué? Un solo ser. Trabajan para el mismo fin, ¿verdad? Que es glorificar a Dios en medio de su matrimonio y la familia. Y el hombre hace su función, la mujer hace su función, y a los dos hacer los papeles que el Señor les dio, entonces realmente glorifican a Dios, hermanos, y se genera un solo ser, tal como el Padre y el Hijo, ¿verdad? Lo son. Claro que nosotros tenemos cuerpos diferentes, ¿verdad? El Padre es ¿quién? Uno solo en naturaleza. Y dice aquí Pablo a los Efesios, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán un solo ser. Y luego Pablo dice, grande es este misterio. Si es grande el misterio del matrimonio, ¿cuánto más no será el misterio de la Trinidad, hermanos? ¿Cuánto más profundo no será esa unidad perfecta que tiene nuestro Dios como Padre, Hijo y Espíritu? Así que la institución del matrimonio, hermanos, la creación del matrimonio, que fue ordenada por Dios, en alguna manera refleja, no que es igual, en alguna manera refleja como un espejo, ¿verdad? La unidad entre las personas de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Aunque el hombre y la mujer son diferentes personas, con diferentes funciones, perdón, se convierten en un solo ser. De la misma manera, aunque las tres personas de la Trinidad son diferentes personas con diferentes funciones, en la manera que se relacionan el uno con el otro, hermanos, y con la creación, ellos también en esencia y naturaleza son un solo ser. Oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Un solo Dios que existe, ¿verdad?, en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y aquí, hermanos, por supuesto que el uso del matrimonio para ilustrar la Trinidad tiene sus grandes defectos. Como les digo, nosotros somos dos personas que venimos, aunque la naturaleza es igual, nuestra educación es diferente, nuestras emociones son diferentes. Las emociones del Padre, el Hijo y el Espíritu son iguales. Sienten lo mismo, piensan lo mismo. Son perfectamente unidos las tres personas. Nosotros no. Pero hasta cierto punto estamos unidos en un solo ser. No podemos ilustrar perfectamente o completamente, hermanos, la unidad entre los miembros de la divinidad, porque entre nosotros tenemos desacuerdos como parejas, a veces tenemos divisiones, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu son una perfecta unidad, hermanos. Una unidad compuesta, ¿verdad? O sea, de diversos miembros, pero que es un solo ser en su naturaleza. Por lo tanto, hermanos, la doctrina de la Trinidad enseña a las parejas a imitar a Dios del mismo modo que Él se relaciona consigo mismo entre las personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? Los maridos deben amar a sus mujeres, así como las personas de la Trinidad tienen perfecto amor y satisfacción uno con el otro. El Padre ama al Hijo, hermanos, de una manera que el Hijo ama igual al Padre y el Espíritu ama al Padre y al Hijo de igual manera, que se aman entre ellos. Es tan difícil, ¿verdad?, para nosotros querer verlo de la manera en que nosotros podemos entenderlo, pero conocemos, ¿verdad?, la historia de cómo por el amor del Padre envió al Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Y pareciera que al enviarlo, en realidad lo está castigando y lo está mandando a hacer algo terrible. Pero la realidad es que el Hijo, hermanos, conocía el corazón del Padre, que el Padre quería que el hombre regresara con Él.
Y el hijo está dispuesto a sacrificarse a sí mismo y el padre está dispuesto a sacrificar a su hijo y sacrificarse a él mismo porque él es el hijo también. Y Dios dio y se dio a sí mismo cuando dio al hijo. Y es increíble, amados, el amor, ¿verdad? Y así, entendiendo esta perfecta relación entre el Espíritu y el Padre y el Hijo, así también nosotros en un perfecto amor como matrimonio debemos satisfacernos, ¿verdad? En nuestro amor uno con el otro. Así como Dios está perfectamente contento consigo mismo, disfrutando de la presencia de su propia gloria del Hijo y el Padre, ¿verdad? Junto con el Espíritu, no necesitando nada, hermanos. El Padre y el Hijo y el Espíritu no necesitan ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los seres humanos, ni nada de la creación. Ellos no necesitan absolutamente nada. Ellos en sí mismos, ¿verdad? En sí mismo Dios es más que suficiente y feliz, amados. Pero nuestro Dios es amor y el amor da. Y Él se creó una creación para amarla y para que esa creación lo ame, para darse a ella, pero no porque la necesitaba, sino porque le plació. Es como decir, nosotros como seres humanos no necesitamos hijos para vivir. Tenemos hijos porque ¿qué? Porque deseamos tenerlos. Los mantenemos no porque los hijos nos lo exijan, sino porque deseamos darles. El Padre, ¿verdad? Quiso tener una creación, a quien amar, a quien darse. Nos creó, pero no porque nos necesite, sino porque, ¿verdad? Él en su placer, así, ¿verdad? Lo hizo, y puede leer usted Efesios capítulo 1 y Pablo lo explica. Y nos dice que Dios, ¿verdad? Nos había ya puesto en el plan desde antes de la fundación del mundo para amarnos, para adoptarnos como sus hijos, que le dio un gran gusto hacerlo. Esto lo podemos ver, amados, en las Escrituras. Aquí entonces Dios está complacido en sí mismo. Acuérdate inclusive las palabras cuando Jesús fue bautizado. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Eso no dijo ni de Abraham, ni de Moisés, ni de Elías, ni de Israel, hermanos. A Israel Dios dijo que lo amaba con un amor, ¿verdad? Como un padre a un hijo. Pero de ninguno dice: este es mi hijo amado en el cual me complazco. ¿En quién tiene complacencia Dios? En sí mismo. Por eso cuando tú vienes a Cristo y te rindes y mueres a ti y Cristo empieza a nacer en ti, ahora tú puedes complacer al Padre, pero no porque tú eres como el Padre quiere, sino porque ahora el Hijo que Él complace está ¿dónde? En ti. Nada más por eso eres agradable a Dios. Porque acuérdate que el Señor nos dice: sus mejores obras para mí son toallas sanitarias usadas. Eso es lo que quiere decir trapos de inmundicia, para que lo entiendan mejor. Dios dice: lo más bueno que tú puedas hacer, para mí no es suficiente. Yo tengo complacencia en ti, porque mi hijo ahora está en ti, no porque tú eres bueno o buena. Y aquí es donde entendemos, amados, entonces que Dios se complace en sí mismo, no necesita, ¿verdad?, seres humanos para complacerse. Entonces, así, hermanos, no necesitando nada fuera de sí mismo para satisfacer su propio gozo, vamos a dar vuelta, los casados o los matrimonios también deben de estar perfectamente contentos con sus parejas y no deben buscar nada fuera de los límites del matrimonio para recibir satisfacción del sexo opuesto. O sea, aquí es, si ya somos un solo ser y estamos cumpliendo la función, ¿verdad?, de hombre y mujer, cabeza y sometimiento, amor, ¿verdad?, y sacrificio, y está Cristo sobre nosotros y sobre Cristo está el Padre guiándonos, eso nos va a ser más que suficiente. No vamos a necesitar nada más que llene y satisfaga, hermanos, nuestro matrimonio. ¿Bendición de Jehová son los hijos? Sí, pero los hijos se van a ir del matrimonio. Y cuando te quedes solo en casa después de 35, 40 años, con tu viejo o vieja, y que ya no estén los niños, ¿qué va a pasar? Y aquí está el famoso síndrome del ¿qué? El nido vacío. Oye, ¿qué tenemos en común tú y yo? Es que vivimos y trabajamos para sacar adelante ¿a quién? A los hijos. Y ya que lo sacamos adelante, ¿qué pasa? Ni te conozco. Es una realidad, hermanos, muy presente. ¿Será por
eso que hay ahorita un total de 5.965.768 divorcios en Estados Unidos. ¿Por día? No, por día. No, bueno. Para empezar, se me hacen pocos. ¿Por qué, brother? Porque ya la gente no se casa. Entonces, sí. Ese es, la unión libre, pues es mejor porque, a ver si funciona. Si funciona, entonces sí que nos casamos. Nomás firman el papel y ¿qué pasa? Se divorcian. Y aquí es donde nuestro entendimiento, hermanos, debe de ser. Es que si el Padre es mi Dios, y el Hijo es mi Dios, y el Hijo está sujeto al Padre, y yo, ¿verdad?, soy sujeto a Cristo, yo amo a mi esposa, ¿verdad?, y me sacrifico por ella, y mi esposa, ¿verdad?, se somete a mí como yo a Cristo y Cristo al Padre, vamos a ser felices. Y aunque, un momentito, y aunque los hijos son bendición de Jehová, al final de cuentas, hermanos, los hijos van a agarrar, ¿verdad?, con el que menos y la que menos esperas. Se van a ir tus hijos. Y entonces va a quedar, como decimos, nuestra media naranja. Para mí, Laura es mi media mandarina, yo soy su media sandía. Yo estoy más grande, ¿verdad? Pero el concepto es, ¿verdad?, un complemento, ¿qué? Perfecto. Hermana Adriana. Es que me fintió entonces. No le vuelvo a dar la palabra, porque me fintió. Ok. ¿Se fijan? Muy bien, hermanos. Sí me da la oportunidad de un comentario. Ahorita que dijo usted me impresionó. Dijo, los divorcios pasan inmediatamente después de que firman los papeles. Hay una estadística aquí en de Wilkinson en Fickenbeiner. Dice 400 divorcios pasan durante la recepción de las bodas. Fíjese. Duran 5 horas por año. Solo que la estadística que leí es por 400 divorcios en un año son efectuados en la misma boda. 430, dice. Van al civil, se casan y luego vienen a la fiesta, y en la fiesta, ¿verdad?, ahí se dan cuenta que no, tú sácate, yo no me voy contigo, ¿verdad? De una vez el juez, tráiganlo, vámonos. Y esto es la sociedad de hoy, hermanos. Y esta es la sociedad que conforma las ¿qué? Las familias. Estas familias rotas que somos nosotros, somos los que vamos a ser parte de ¿quién? Son a los que Cristo quiere ¿qué? Rescatar y salvar. ¿Sí? Entonces hay que romper, hermanos, con esto, ¿verdad?, que no es el diseño del Señor, y ser como el Padre y el Hijo y el Espíritu son, unidos, ¿verdad?, y siempre aceptando los papeles y las deberes, ¿verdad?, que tenemos, aunque seamos la misma naturaleza y el mismo valor, amados. Gracias, Ezequiel. Amados, también las mujeres deben someterse a la dirección de sus maridos de la misma manera que el Hijo se somete al Padre. Así como el Padre toma un papel de liderazgo en cuanto a su función y el Hijo con gozo obedece, de la misma forma el esposo necesita tomar un papel de liderazgo en la familia, y las esposas necesitan someterse a su liderazgo piadoso con gozo y corazones dispuestos. La doctrina de la Trinidad también nos enseña acerca de la iglesia. Y en la iglesia hay muchos miembros y sin embargo hay un solo cuerpo. El apóstol Pablo usa el argumento que así como los miembros de la Trinidad tienen diferentes funciones, pero son el mismo Dios y están en perfecta unidad, también los miembros de la iglesia tienen diferentes funciones, pero son uno y parte del mismo cuerpo de Cristo. Aquí lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12. Dice el apóstol Pablo, está hablando acerca precisamente de las funciones que el cuerpo de Cristo tiene. La misión es una, la función es diferente. ¿Cuál es la misión del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la misión del cuerpo de Cristo en la tierra? Prácticamente lo que vino a ser Cristo, el cuerpo nosotros lo continuamos, lo mismo. Él vino, ¿verdad?, a traer las buenas nuevas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo de Cristo?
continuar con la misma misión que el Señor empezó. Entonces, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos nosotros, pero la cabeza del cuerpo es Cristo. Aquí es donde ningún líder de la iglesia, hermanos, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, anciano, diácono, ninguno puede cambiar, hermanos, la doctrina, la enseñanza, el diseño, ¿verdad? Por más buena idea y sana que parezca. Una pregunta. Ajá. ¿Y cuando el hombre no se somete a la autoridad de Cristo? Aquí no hay reglas a la excepción, hermanos. Perdón, no hay excepción a la regla. Ay, se la voy a regresar. Y si la mujer no se merece que yo la ame y me sacrifique por ella como Cristo la iglesia, la tengo que amar. Si quiere obedecer a Dios. Es lo mismo, es que aquí, hermanos, acuérdense, ahí va. Cuando decimos cabeza, no hablamos nada más, hermanos, de pensamiento y de dirección. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de señorío y autoridad. ¿Ok? Cuando yo digo que Cristo es mi cabeza o que yo soy de Cristo, la gente siempre tiende a poner a Cristo como primera imagen de que Cristo es mi Salvador. Salvador es muy diferente a Señor. Un Salvador es aquel que te ayuda a ser rescatado de una situación de peligro o muerte. Es el Salvador. Tú le puedes decir, muchas gracias, cuate, por haberme salvado. ¿Y qué? Ahí nos vemos. Pero a tu Señor, al que es dueño tuyo, no le puedes decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. No. Tú eres mi esclavo. Tú eres mi siervo y mi sierva. Yo soy el Señor y tú obedeces. Pero Señor, yo no quiero ir a trabajar. Yo soy tu Señor. Y aquí tenemos que entender, hermanos, acuérdense, y vuelvo a repetir, para nuestra sociedad actual, para la sociedad actual es tan difícil entender esto de señorío, hermanos. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido literalmente esclavos, hermanos, de un señor aquí en la tierra? O sea, que dices tú, yo no podía decidir ni qué comer, ni qué vestirme, cuántas horas trabajar, no podía tener vacaciones, estaba a la disposición y a la orden plena y completamente de tal persona si no me mataban. ¿Cuántos de nosotros hemos sido esclavos así? Ninguno. Ok, pero cuando fue escrita la palabra, tenemos que entender que muchos de los cristianos eran esclavos y tenían dueño, tenían señor. Y por eso Pablo, y aquí va parte de la contestación, hermana, decían, esclavos, obedezcan a sus amos en todo. ¿En qué, Pablo? En todo. El Señor sabía que sobre esos siervos había una autoridad. Y aunque ellos iban a hacer tal vez algo indebido, sabía el Señor que no lo hacían por su ¿qué? Voluntad. Sino por servir y obedecer ¿a quién? A su Señor. Estaban tan familiarizados con el concepto de señorío que en los días del Imperio Romano habían más esclavos que libres. Sí, claro. Entonces, para el contemporáneo era completamente, pues no estoy diciendo fácil, ¿verdad? Pero era fácil sí de aceptar y de tener el concepto de lo que era ser un esclavo y estar a las órdenes en todo, en lo absoluto del Señor. Amén. Pastor, en la Biblia también dice, por eso literalmente la palabra esclavo, tengo una pregunta ahí, porque dice, nos aconseja que si nosotros necesitamos dinero y vamos a pedirle a alguien prestado, ten cuidado, no lo hagas, porque si tú aceptas el préstamo te conviertes en esclavo de esa persona.
Ahí es donde, como comentamos, como el concepto de esto sí se conocía, ¿verdad? Entonces era más vivo para ellos y entender la advertencia, decir, no quiero ser esclavo porque yo sé lo que significa ser un esclavo. Pero como nosotros no tenemos el concepto y tenemos la sociedad actual que me enseña y me dice, tú tienes esta famosa palabra, hermanos, que nos encanta, tan bonita, ¿verdad? Derechos. ¿Tú tienes qué? Derechos. No te qué. No te dejes. Demándalo. Quítale la troca, la casa, el dinero, déjalo. Caray. En Cristo, hermanos, cuando vienes, bueno, ahí te va la pregunta. ¿Cristo tenía derecho de bajarse de la cruz? Él fue injustamente apresado, condenado y ejecutado. ¿No tenía el derecho de bajarse él de la cruz? Sí. ¿No tenía el derecho, hermanos, de hacer polvo a los que lo estaban escupiendo y golpeando? Sí tenía el derecho, pero no lo usó. Porque él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Que aunque no se merecían, ni nosotros no nos merecíamos nada de lo que él hizo, aún así, hermana, nos amó y se sometió al Padre. Y yo, El concepto es bien importante, o sea, que yo lo comprenda como hijo de Dios, porque cuando enfrentamos dificultades y están pasando situaciones difíciles, el enemigo trabaja con eso en nuestra vida y nos hace sentir que no lo merecemos, por qué pasaste eso, cómo te pudo haber pasado a ti, y debemos de siempre tener en nuestra mente que en realidad nos merecemos que nos pase todo lo malo. O sea, nosotros merecíamos muerte. Realmente lo bueno que hay en nuestra vida es por la gracia de Jesucristo. Y eso nos motiva tanto, ¿verdad? A decir que cualquier cosa que enfrentemos, la estamos enfrentando con el Señor, ¿verdad? Él tiene un propósito aparte para eso. Y que nos ayude siempre a salir de cualquier situación. Porque si Jesucristo, siendo completamente santo, puro, sin mancha, sufrió el dolor, ¿verdad?, de la cruz, y dolor de muerte, es una muerte de cruz que nadie de nosotros quizás vamos a experimentar, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros a decir, pues no es nada lo que estoy pasando realmente, o sea, estoy pasando lo que otra persona, pero el Señor está conmigo y realmente merezco porque soy pecadora, ¿verdad?, porque en mí hay pecado. Hablando de esto, de decir, ¿qué merezco? Como hijo de Dios, Job capítulo 11, hermanos, verso 6. Aquí, ¿verdad? Sofar está tratando de hacer entender a Job que Dios por algo permitió la maldad que vino sobre Job. Y le dice, si tan solo te declarara, está hablando, diciéndole verdad, Job, si Dios te declarara, te dijera, dice, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces, Job. ¿Qué merecía Job, hermanos? Según la Escritura. ¿Qué nos merecemos tú y yo? Entonces, aquí es verdad, volvemos a lo mismo. El señorío y autoridad de Cristo trabaja por medio del sufrimiento. No porque sea gusto y sea diseño de Dios. Ahí sí, hermanos, nosotros quebramos el diseño y entonces, por medio de la consecuencia, es hora que Dios nos enseña. Pablo le dice a Timoteo, todo aquel que quiera vivir en la piedad va a tener que sufrir. La piedad quiere decir el estilo santo y puro de vida que tuvo Cristo. El que quiere vivir como Cristo, a fuercita va a tener que sufrir. ¿Sufrir un cáncer? ¿Sufrir diabetes, presión alta? ¿A qué se refiere a sufrir? Se refiere, hermanos, al alma. O sea, el que quiera seguir a Cristo va a tener que callarse. Va a tener que aguantar las burlas,
Va a tener que aguantar las sobajeces de las personas, los insultos, los atropellos, las violaciones. Podemos y debemos usar la ley que Dios nos ha dado para que la ley haga justicia humana mientras que Dios hace la justicia divina. Pero dentro de nuestro corazón tenemos que perdonar, hermanos. Y también la ley O sea, es una parte, es como sufrir, cumplir la ley. claro, o sea, si yo hago algo mal, Exacto. pero aquí el hecho es esto: alguien me daña a mi familia, yo sé quién es la persona, fue un delito, yo puedo ir, hermanos, al tribunal, puedo acusarlo, pero aunque a él lo vayan a meter a la cárcel, mi corazón debe perdonarlo. Eso es el sufrimiento más grande que existe. Es imposible sin Cristo. Es imposible sin Cristo. No, espera, porque pidió primero la hermana Adriana y luego ahí vamos en fila. Ok, hermana. Quería agregar a lo que dijo mi hermana Laura, a lo que dijo el pastor. Realmente en Cristo ya no tenemos derechos, porque si Él es el Señor, nosotros nos debemos a Él totalmente, ¿verdad? O al menos eso debería ser. Y me acordé que dice que el siervo no es mayor que su Señor, y si Cristo sufrió, pues nosotros también vamos a tener que. Y luego dice el Señor: ¿acaso le dirá el barro al alfarero qué debe hacer con él? No, claro que no. Y aquí entonces, hermanos, tampoco la idea es esta, no malentienda. No es que uno se deje atropellar, se ponga uno de patito para que lo pisen, ¿verdad? Y se aprovechen de uno. No, tampoco, esa no es la idea. La idea es aguantar el sufrimiento hasta donde es aguantable, y cuando ese sufrimiento va a causar en nosotros una herida grave, ahí es donde yo tengo el derecho de enojarme, y el mundo me da el derecho a veces de ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor dice: perdona, bendice a tu enemigo. Ahí es donde duele, hermanos. Ahí es donde Cristo, el hombre de sufrimiento, es formado en nosotros, hermano. Cuando realmente sufrimos. Cuando realmente tenemos que morir a algo que nosotros sentimos que es nuestro ¿qué? Derecho, pero que el Señor me pide y me dice: perdona 70 veces 7. Ay, Dios. O sea, ahora va Ezequiel, hermano. Okay. Okay. La hermana, mi hermano Juan, no sé si este verso aplica para su pregunta en 1 Pedro 3:1, que dice: asimismo vosotras mujeres están sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ella decía que si el hombre no está sujeto, como mucho tiene que sujetar, pues aquí dice que sí, porque con la conducta de ella él puede ser ganado para Cristo. Sí, hay cada caso. El Señor tampoco es un ogro, hermanos, y sabe hasta dónde podemos soportar. Y aquí tenemos que ver específicamente, ¿verdad?, qué tipo de situación está viviendo la persona. Pero en lo general y en lo particular sí debe someterse, hermana. Es en todo, ¿verdad? Por eso dije, hay que ver el caso, ¿verdad? No es en general, en todo tiene que someterse, porque aquí puede ser que los dos sean cristianos, entonces aquí hay una falla, si está haciendo mal, pero por lo general, ¿verdad?, cuando una mujer se convierte antes que el hombre, va a tener que soportar, porque si lo soportó sin Cristo, va a poder soportarlo ahora con Cristo. Claro que si se va al extremo, ¿verdad?, y está siendo golpeada al punto que su vida está, entonces, claro, pero sí, pero nada, por caracteres diferentes que piensan. Aquí es donde vuelvo a repetir: el morir a uno mismo es el que va a formar a Cristo. Si quiere. No, yo nada más quería hablar sobre un pequeño ejemplo que sucedió aquí en la iglesia antes de empezar el curso. Yo vi a 3 niños jugando, a todos los quiero igual, pero a un niño más grande le dio la patada a la pelota y le pegó a su hermanito más chiquito y lo hicieron llorar. Y yo venía caminando por el pasillo y vi todo, y el niño estaba llorando y le dije: ¿qué te pasó, mijito? ¿Qué te hicieron?
Y el acusador, el que le dio la patada a la pelota, confesó frente a mí, es que le di una patada porque pues, se entremetió. Y dije, ok, pídele perdón. Yo lo abracé al chiquito, le dije, ¿qué le pasó? Me dijo, no, le apuntó el dedo. Y batalló el niño para pedir perdón. Le dije, pídale perdón, mijito, venga, abrácelo, pídale perdón. Mi papá, por eso la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aún cuando fuera viejo no se apartará de ella. Mi papá cuando nos peleábamos de chiquillos, nosotros nos hacía que nos abrazáramos y nos besáramos. Y yo creo que la responsabilidad de la familia cristiana es de todos. Yo tomé un riesgo yo de que el papá me fuera a decir, oye, ¿por qué te metes? Porque yo tenía niñitos, sí, ¿verdad? Pero qué cosa, no es una, para mí fue como, no es una coincidencia, sino es un ejemplo para mí ver que qué duro es perdonar hasta para los niños que no tienen tanto en su cabeza. Es que acuérdense, hablando de señorío, nosotros somos nuestro propio Señor, cada uno de nosotros. No queremos que nadie nos diga qué hacer o cómo hacerlo. Aquí es por eso donde dice el Señor, el que me confiese como Señor de su vida. Esto quiere decir, yo estoy entregando mi voluntad, le estoy diciendo, Señor, yo soy el Señor de mi vida, pero ahora te pongo a ti como Señor de mi vida. Y como tú eres el Señor de mi vida, entonces yo voy a obedecer todo lo que me digas. Ese obedecer, hermanos, es donde tronamos, donde truena el cuero de la rana. Amén. Bueno, vamos a seguir. Amados, aquí donde estamos hablando, ¿verdad? Que Él es el mismo Señor, pero hay diversidad de operaciones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Estamos hablando de que el cuerpo es uno, Cristo es la cabeza, el cuerpo somos muchos miembros, pero estamos unidos por medio, ¿verdad? Del Espíritu. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Esto quiere decir que hay diferentes dones, hermanos, pero el Espíritu ahí está el Espíritu. Y luego, hay diversidad de misterios, pero el Señor, estamos viendo aquí a Cristo. Hay, diversidad de operaciones, pero Dios, aquí estamos viendo al Padre, hace que todas las cosas, ¿verdad? En todos es el mismo. Aquí estamos viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu, hablando precisamente del cuerpo de Cristo. Y en estos versos, hermanos, el Espíritu es el Espíritu Santo, el Señor es Cristo y Dios es el Padre. Cada persona en la Trinidad está involucrada en la distribución de los dones espirituales y con las funciones especiales de cada miembro dentro del cuerpo de Cristo. Continúa Pablo en 1 Corintios capítulo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. Os está diciendo, así como el cuerpo son muchos miembros, pero es uno solo, así también Dios, aunque son tres personas en un Dios, es uno, ¿verdad? Es lo que está tratando aquí de ilustrarnos. Entonces, hermanos, de la misma manera que hay distintas personas en la Trinidad, y sin embargo están en perfecta unidad como Dios, hay distintas funciones de diferentes personas en el cuerpo de Cristo, pero todas estas diferentes funciones no deben causarnos a formar divisiones dentro de la iglesia. En vez de esto debemos reconocer que el orden de Dios, Él ha ordenado que la iglesia demuestre unidad, paz, amor de Dios. Pablo usa la doctrina de la Trinidad en otro lugar para también exhortar a los miembros de la iglesia a estar unidos uno con el otro. Ya en Corintios ya nos dijo, hay diversos dones, hay diversas, ¿verdad?, funciones, pero el cuerpo es uno y Cristo es la cabeza. Así como Cristo, Dios es uno, así también el cuerpo. Pero luego en otro lugar, en Efesios capítulo 4 dice, solícitos quiere decir estar listos, es buscar, estar dispuestos, prontos, dice, en guardar la unidad del Espíritu. O sea, decir, no andes de chismoso y no andes buscando y amarrando navajas y no seas, ¿verdad?, pleitero. Es lo que está diciendo, dice, ponte dispuesto a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí les va, hermanos. Te enteras de un pecado de un hermano, de una falta. ¿Qué haces? Bueno fuera, pero no le hacen así. Yo se los digo porque yo soy el pastor. No le hacen así. Corren a chismearlo con otros. No, aquí en la iglesia. Les digo, yo soy el pastor. Como buen papá, yo los conozco. En lugar de ir con la persona y decir, hermano, hermana, mira,
te vi haciendo esto, hermano. Estoy orando por ti y quiero que sepas que hay alguien aquí que te interesa y quiero edificarte. ¿En qué te puedo ayudar? En lugar de hacer eso, van y se lo cuentan a otro en la iglesia. Pero aquí dice, hey, no. Está dispuesto a guardar la unidad del Espíritu. O sea, no seas un instrumento de Satanás, hermanos, para causar divisiones entre los miembros de la iglesia. Está presto, está listo, hermanos, para crear la unidad. Para que cuando veas, cuando hay conflicto, no le eches más lumbre. Trae, ¿verdad? Hermanos, cálmense, vamos a... Pero una vez, aquí está Ezequiel. Ezequiel y yo nos bronqueamos, hermanos. No hay nadie, ¿verdad? Ayer de los... No estaba. Estaba Philly, Ociel, hermano Jorge. Hermano Jorge y Jesús, Elizondo, tú y yo. Fuimos al matrimonio. Fuimos a un desayuno. Los varones. Estábamos hablando de ciertas cosas de la iglesia que no estaba de acuerdo Ezequiel y yo. Y se para Ezequiel y me grita, y me paro yo y le grito ahí en medio, ahí en el restaurante, hermanos, ¿verdad? Y que saca la navaja Ezequiel y que la saco yo, ¿verdad? Ah, no, eso no. Sorry. No, ya estábamos los dos prendidos, hermano, así de que, no, hombre, es que tú, y ya los vamos saliendo porque estamos dando más testimonio y vamos para afuera. Ahí vamos apenas en el estacionamiento, hermanos, y digo, perdóname, Señor. Le digo a Ezequiel, perdóname, Ezequiel, perdóname, pastor. Estamos llorando. Los dos llorando. Cuesta, hermanos. Cuesta reconocer el error y pedir perdón. Sí, es como les digo, ¿verdad? Que el sufrimiento se lleva cuando tienes que quebrar tu derecho. Cuando tienes que hacer lo que Cristo te pide, hermanos. Pero aquí es muy claro, ¿verdad? Dice, hey, así como Cristo, dice la palabra, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te fijas? Cristo no vino, hermanos, a condenarte, Cristo vino a salvarte. Y aquí nosotros hacemos lo mismo. No somos pleiteros y buscamos dividir, sino buscamos siempre la ¿qué? La unidad, hermanos. En el vínculo quiere decir en el eslabón, en lo que nos une, ¿verdad? La paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Nuestra vocación quiere decir a lo que Dios nos llamó. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí, hermanos, nuevamente se utiliza el mismo argumento, o sea, lo mismo que Pablo dijo del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y del matrimonio, que aunque somos diversos, tiene que haber la unidad, buscar el amor, el sometimiento, la sujeción. Se utiliza el mismo argumento aquí, hermanos, usando las tres personas de la Trinidad. Sin embargo, a su perfecta unidad como Dios, para exhortar a la iglesia a que reconozca que aunque somos diferentes personas, con diferentes funciones, todos somos iguales en Cristo y constituimos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y aquí es donde la Trinidad nos enseña, hermanos, a tener una perfecta paz. Una perfecta unidad. Y una perfecta armonía. Como la tiene, ¿verdad?, la Trinidad. A pesar de que son tres personas, ¿verdad?, de misma naturaleza, pero con funciones diferentes. Si nuestro Dios es perfecto en unidad, en armonía, hermanos, ¿verdad?, nosotros, por medio de Cristo, lo podemos ser. Pero si morimos a nosotros mismos, si dejamos a un lado nuestro yo, Pablo lo dijo y recítelo conmigo, con eso terminamos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó, ¿verdad?, a sí mismo por mí. Entonces, si Él se entregó por mí, yo me entrego, ¿qué? Por Él. Amén. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, en ella tú revelas quién eres y lo que quieres, Señor, y cómo quieres ser adorado, ser conocido, ser exaltado, glorificado, Señor. Y Señor, reconocemos que hemos roto el diseño, reconocemos, Señor, que nuestra naturaleza caída, Señor, nuestro pecado que viene de nosotros, Señor, no de allá afuera, de nosotros, nos ha causado, Señor, la distorsión, Señor. No hemos seguido correctamente, Señor, tu diseño. Pero para eso está el Espíritu, Señor. Para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, Señor. Para darnos el poder de hacer lo que tú como Señor nos pides. Gracias porque tú te sujetas a ti mismo, Señor, y demuestras cómo siendo Padre, Hijo y Espíritu puedes vivir en perfecta unidad, paz, Señor, y armonía. Y nosotros en el matrimonio, en la familia y en la iglesia, Señor, deberíamos y podemos hacer lo mismo por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia y una familia, Señor, como tú, como el Padre, el Hijo y el Espíritu. Perfecta en unidad, perfecta en armonía, Señor. Tener paz y cumplir cada uno de manera correcta nuestras funciones. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es una lámpara a nuestros pies y que podemos ver, Señor, lo que antes no. Señor, ayúdanos a vivir esa palabra. Por medio de Cristo, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, y de tu bendición, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Dios los bendice, hermanos.